El ambiente era familiar, un estudio inmaculado, una iluminación perfecta, cámaras estratégicamente colocadas. Fox News estaba a punto de emitir una entrevista exclusiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pero todos sabían lo que realmente estaba pasando. En el centro de la mesa estaba Tucker Carlson, uno de los periodistas más controvertidos de Estados Unidos, conocido por sus agresivas entrevistas, sus preguntas ideológicas y su capacidad para tergiversar las narraciones para complacer a su público. Al otro lado de la mesa, Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la presidencia de México, una líder firme y calculadora que no aceptaba provocaciones sin respuesta. En la pantalla aparecía la viñeta de Fox News. El programa estaba en directo. Tucker Carlson sonrió a la cámara. Su tono era educado, pero su intención era clara. Damas y caballeros, hoy tenemos una invitada muy especial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hablaremos de su administración y de los desafíos a los que se enfrenta México hoy en día. Presidenta, bienvenida. Sheinbaum asintió con una sonrisa contenida. Gracias por invitarme, Tucker. El periodista fue directo al grano. Hablemos de algo que preocupa a muchos estadounidenses. Bajo su liderazgo, México ha adoptado políticas que alejan a los grandes inversores, y muchos sostienen que esto podría agravar la inmigración ilegal en Estados Unidos. No es que su gobierno en la práctica está perjudicando la economía y aumentando el flujo de inmigrantes aquí. La trampa estaba lista. Carlson sabía exactamente lo que estaba haciendo, quería asociar a Sheinbaum con una crisis fronteriza y presentarla como una amenaza para la estabilidad estadounidense. Pero Sheinbaum no picó, permaneció impasible. Esperó unos segundos dejando que un silencio incómodo se apoderara del estudio. Luego respondió: Tucker, es curioso que su preocupación por la inmigración surja solo cuando hablamos de trabajadores latinoamericanos en busca de oportunidades. Porque cuando millones de dólares estadounidenses fluyen a México a través de grandes empresas que explotan nuestra mano de obra, a nadie le preocupa. El periodista entrecerró los ojos. Sheinbaum continuó: La verdad es que la inmigración no es un problema causado por México, es un síntoma de algo mucho más grande. Y si queremos discutir seriamente el problema, debemos hablar del papel de Estados Unidos en todo esto. El estudio se quedó en silencio. Carlson no esperaba esta respuesta. Trató de mantener la calma. ¿Me está diciendo que la culpa de la inmigración ilegal es de Estados Unidos? Sheinbaum sonrió levemente. Estoy diciendo que si hay un problema, hay que analizarlo en su totalidad. ¿Quién se beneficia de la inmigración ilegal? ¿Quién contrata a trabajadores indocumentados y les paga salarios miserables? ¿Quién mantiene un sistema económico en el que estas personas se vuelven esenciales pero nunca reciben derechos? Carlson no supo qué responder de inmediato. La entrevista acababa de empezar y él ya estaba a la defensiva. Tucker Carlson no estaba acostumbrado a este tipo de respuesta. Por lo general, sus invitados se ponen a la defensiva, tratan de justificarse o caen en la trampa de discutir en sus términos. Pero Sheinbaum hizo lo contrario. Invirtió la situación dejando al descubierto la hipocresía del discurso estadounidense sobre la inmigración. Carlson no podía permitir que eso continuara. Sonrió con cinismo y sacudió la cabeza. Bueno, presidente, esta es una forma cómoda de desviar la atención del verdadero problema, pero los hechos son claros con la adopción por parte de su gobierno de políticas contrarias al libre mercado. Las grandes empresas están abandonando. México se pierden puestos de trabajo y cada vez más personas cruzan ilegalmente la frontera. No es esta su responsabilidad. Intentó empujarla contra la pared, pero Sheinbaum mantuvo su postura. Tucker, hablemos del libre mercado. El periodista arqueó las cejas. No esperaba que ella pasara a la ofensiva. Usted dice que estamos alejando a los inversores, pero ¿es ese el problema? ¿O el problema es que por primera vez México no se está plegando a los intereses extranjeros? La cámara se centró en el rostro de Carlson. Sheinbaum continuó: Las empresas que han abandonado México no han sido expulsadas. Simplemente han comprendido que ahora deben seguir unas reglas justas. Estaban acostumbradas a operar sin pagar impuestos
a explotar a los trabajadores, a hacer tratos corruptos con gobiernos anteriores. Y cuando dijimos basta, huyeron. Carlson intentó interrumpir. Entonces está diciendo que el problema no es su política económica, sino las empresas. Pero Sheinbaum ya había previsto este intento. Estoy diciendo que no permitiremos que las multinacionales sigan agotando nuestros recursos sin dar nada a cambio. Los mismos inversores que ahora se quejan de nuestra política económica son los que durante años se han enriquecido a costa del pueblo mexicano. Ahora que pedimos una justa compensación, están huyendo. Esto dice mucho más de ellos que de México. El estudio permaneció en silencio por un momento. El periodista estaba perdiendo terreno. Carlson sabía que tenía que cambiar de rumbo. Miró directamente a Sheinbaum, cruzó los brazos y adoptó un tono más provocador. Presidenta, muchos dicen que su gobierno simpatiza con los regímenes autoritarios. Su partido tiene vínculos con líderes como Nicolás Maduro. ¿Deberían los mexicanos estar preocupados por el futuro del país bajo su liderazgo? Era un truco sucio. Quería asociarla con las dictaduras e infundir miedo en la opinión pública estadounidense. Pero Sheinbaum no vaciló. Respiró hondo, se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a Carlson a los ojos. Tucker, esta pregunta dice mucho de tu periodismo. Carlson pareció sorprendido por la respuesta. Sheinbaum continuó. Cada vez que un líder latinoamericano decide gobernar para el pueblo y no para las élites, enseguida surge la narrativa del autoritarismo. Pero ¿dónde estaba esa preocupación por la democracia cuando los anteriores gobiernos mexicanos reprimían a los periodistas y favorecían a las empresas extranjeras a expensas de nuestro pueblo? El público reaccionó con un ligero murmullo. Carlson perdió la calma por un momento. No esperaba que lo pusieran así contra la pared, y Sheinbaum no se detendría ahí. El periodista trató de mantener la calma, pero el rostro de Carlson ya no era el mismo que al principio de la entrevista. Estaba acostumbrado a mantener el control, a hacer preguntas tendenciosas y a ver cómo sus entrevistados tropezaban al tratar de justificarse. Pero esta vez era diferente. Sheinbaum no estaba jugando a la defensiva, estaba atacando. Carlson cambió de táctica. Sabía que tenía que retomar el control de la conversación. Suspiró, forzó una sonrisa y dijo con sarcasmo: «Entonces, presidente, ¿está diciendo que Estados Unidos es el malo de la historia y México es una víctima inocente?» Cruzó los brazos como si hubiera planteado la pregunta definitiva. Pero Sheinbaum no pestañeó. «Estoy diciendo que las relaciones internacionales deberían basarse en el respeto mutuo. Lo que no podemos aceptar es que nos traten como una extensión de la economía estadounidense». La cámara se centró en el rostro de Carlson. Sheinbaum continuó: «México no es un problema para Estados Unidos. México es un país soberano, y soberanía significa que nuestras decisiones serán tomadas por nuestro gobierno para nuestro pueblo. Si a alguna empresa o político estadounidense no le gusta, no es nuestro problema». La respuesta fue precisa y tajante. Carlson trató de ocultar su malestar. No podía dejar que Sheinbaum ganara sin reaccionar, así que hizo la pregunta más previsible de la noche. «Presidente, ¿y la seguridad pública? Bajo su administración la violencia en México sigue siendo alta. ¿Cómo piensa su gobierno resolver este problema?». Fue un intento de desviar la atención y atacar un punto delicado. Pero Sheinbaum estaba preparada. Respiró hondo, se enfrentó a Carlson y respondió: «Tucker, ¿sabes quién militarizó México y lo convirtió en una zona de guerra?». Carlson vaciló. Sheinbaum no esperó la respuesta. Fue Felipe Calderón, con el apoyo de Estados Unidos. Fue él quien lanzó el llamado guerra contra el narcotráfico, un plan que solo fortaleció a los cárteles y sumió al país en el caos. Y ahora, después de años de esta estrategia fallida, quieren preguntarme por qué sigue existiendo la violencia. El estudio permaneció en silencio. Carlson intentó interrumpir, pero Sheinbaum continuó sin darle espacio. La respuesta a la violencia no está en más armas, está en el desarrollo, en la educación, en las oportunidades, algo que el modelo neoliberal no ha sabido ofrecer. Pero obviamente esta parte nunca aparece en Fox News, ¿verdad?
El impacto fue inmediato. Carlson se quedó sin voz por un momento. El público reaccionó con un murmullo. Los productores se inquietaron. El periodista intentó esbozar una sonrisa, pero no pudo disimularla. Sabía que estaba perdiendo el control. Y Sheinbaum sabía que acababa de darle la vuelta a la situación. Pero la entrevista aún no había terminado. Y lo peor para Tucker Carlson aún estaba por llegar. El estudio estaba tenso. Tucker Carlson había perdido el control de la entrevista. Trataba de recuperar el equilibrio, pero su mirada mostraba su malestar. La estrategia que siempre había funcionado con los demás invitados no estaba funcionando con Sheinbaum. Necesitaba reaccionar. Así que decidió redoblar la apuesta. Presidenta, su administración ha sido acusada de debilitar las relaciones de México con Estados Unidos. Si sigue por este camino, no teme que México acabe aislándose económicamente. Después de todo, Estados Unidos es su principal socio comercial. Era un intento de presión. Carlson quería obligarla a admitir que dependía de Estados Unidos. Pero Sheinbaum no se echó atrás. Respiró hondo y respondió sin vacilar. Tucker esperaba esta pregunta. Y te diré algo que quizá no quieras oír. En el estudio se hizo un silencio absoluto. México no se está aislando. Estamos dejando de ser un país sometido. Carlson parpadeó. Sheinbaum continuó decidida como siempre. Durante décadas nuestra economía se ha estructurado para favorecer a unos pocos. Nuestros recursos han sido explotados. Nuestras industrias han sido debilitadas. Y cada vez que hemos intentado construir una economía más justa, hemos sido presionados por fuerzas externas. Hizo una pausa estratégica, dejando que sus palabras resonaran. Lo que estamos haciendo ahora no es romper relaciones. Estamos redefiniendo los términos de estas relaciones. Estados Unidos seguirá siendo un socio comercial, pero respetuoso con nuestra soberanía. Y si esto molesta a algunos sectores de la política estadounidense, quizás sea porque estaban acostumbrados a un México que decía sí a todo. Ese México se acabó. Carlson intentó disimular su molestia. Sabía que Sheinbaum estaba hablando directamente al público, a su público, y lo que es peor, estaba ganando. Intentó una última provocación. Pero, presidente, seamos honestos. Muchos mexicanos intentan venir a Estados Unidos porque ven más oportunidades aquí que en su país. Si su gobierno funciona tan bien, ¿por qué sigue ocurriendo esto? Era un golpe predecible, pero Sheinbaum no dudó ni un segundo. Se inclinó hacia adelante, miró a Carlson directamente a los ojos y respondió: porque el modelo económico que Estados Unidos impuso a México ha fracasado. Porque durante décadas nuestro país ha sido utilizado como fuente de mano de obra barata para favorecer a las empresas estadounidenses. Porque las políticas neoliberales que usted defiende han destruido las oportunidades en México y enriquecido a unos pocos. Carlson se quedó en silencio. Sheinbaum concluyó: así que si quieren saber por qué muchos mexicanos siguen buscando oportunidades en Estados Unidos, la respuesta está en la misma política estadounidense. El problema no es México. El problema es el sistema que ustedes han contribuido a crear. El impacto ha sido devastador. El público estaba en estado de shock. Los productores intercambiaban miradas nerviosas. Carlson intentó abrir la boca para responder, pero no pudo. Por primera vez en la entrevista, estaba completamente sin reacción. Y Sheinbaum lo sabía. La entrevista aún estaba en curso, pero la batalla ya estaba decidida. Sheinbaum no se limitó a resistir los ataques de Tucker Carlson, sino que lo puso contra la pared, desmontando sus argumentos uno por uno. Y mientras Carlson intentaba ocultar su malestar, Internet ya estaba reaccionando. Las redes sociales se encendieron. Las partes más significativas de la entrevista se volvieron inmediatamente virales. Sheinbaum destruye a Carlson. Fox News humillada. México responde sin miedo. Los comentarios fueron implacables. Simplemente desmontó sus mentiras en directo. Nunca había visto a Tucker Carlson tan perdido. Sheinbaum no solo respondió, sino que le dio la vuelta a la situación. Y luego llegó la reacción de los medios tradicionales. Los titulares de los portales de información intentaron revertir el daño. Sheinbaum evita las preguntas directas
y ataca a Estados Unidos. El presidente mexicano evita hablar de inmigración y culpa a los estadounidenses. Tucker Carlson presiona a Sheinbaum y no le deja escapatoria, pero no funcionó. Esta vez, el público no se tragó la versión de Fox News. Los vídeos estaban por todas partes. Cada intento de los medios de distorsionar los hechos fue desmontado inmediatamente, y Tucker Carlson lo sabía. Intentó salvar su imagen. Pocas horas después de la entrevista, Carlson grabó un vídeo exclusivo para su público. Con un gesto forzado dijo: «Mucha gente está comentando mi entrevista con Claudia Sheinbaum. Quiero dejar algo claro, no me han humillado. Solo he dado espacio a sus ideas para que se expresen». Trató de parecer controlado, pero ya era demasiado tarde. Internet ya había decidido quién había ganado la batalla, y Carlson nunca volvería a mirar a Claudia Sheinbaum de la misma manera. El impacto de la entrevista fue abrumador. Los cortes del debate estaban por todas partes. El público vio lo que realmente sucedió. Carlson intentó acorralar a Sheinbaum, pero fue completamente desmontado en directo. Pero no aceptaría la derrota tan fácilmente. Al día siguiente, Fox News entró en modo de control de daños. Llamaron a los analistas para que intentaran minimizar los daños. Empezaron a circular comentarios como: «Sheinbaum ha evitado responder directamente y solo ha culpado a Estados Unidos». Carlson, por su parte, fue más allá. Intentó reescribir la historia. El presidente de México ha evitado las preguntas y se ha escondido tras discursos populistas. No ofreció ninguna solución, solo atacó el libre mercado y trató de culpar a Estados Unidos por sus problemas. Pero esta vez la estrategia no funcionó. Los vídeos de la entrevista original siguieron volviéndose virales. Y para empeorar las cosas para Carlson, llegó la respuesta final de Sheinbaum. No perdió el tiempo con largos discursos. Simplemente publicó una sola frase en sus redes sociales: «La verdad no necesita edición». Y esa frase explotó. El público captó inmediatamente el mensaje. Sheinbaum no tuvo que rebatir punto por punto. No tuvo que hacer el juego de Fox News. Simplemente dejó que la verdad hablara por sí misma. Y Carlson, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que su manipulación no iba a funcionar. La historia ya estaba escrita, y él había salido como el gran perdedor. Así es como Tucker Carlson intentó atrapar a Claudia Sheinbaum, y se arrepintió. Pensó que dirigiría la entrevista. Pensó que pondría a Sheinbaum contra la pared. Pensó que saldría como el periodista que había desenmascarado al presidente de México. Pero sucedió lo contrario. Sheinbaum respondió de manera inteligente a cada ataque. A cada provocación le dio la vuelta a la situación. A cada intento de Fox News de distorsionar los hechos, el público reaccionó. Y ahora la verdad está ante los ojos de todos. La pregunta que queda es: ¿han perdido los medios tradicionales el control de la narrativa? Comenta a continuación. ¿Crees que Sheinbaum ha sido la gran ganadora de este enfrentamiento? ¿O puede Carlson recuperar su credibilidad? Tu opinión es importante. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.